De acciones, pero más allá de todo esto quisiera hablar de tu historia, una historia que la verdad que conmueve, quizás muchos no la conocen, pero si vos me permitís meterme un poquitito, me parece que tiene que ver con los desafíos, ¿no? Desafíos que te encontraron de pequeña, de muy chiquitita, y según lo que se relata, y vos tendrás que, obviamente, si nos marcás o nos modificás algo, ¿viste cuando uno dice, a partir de qué edad uno empieza a tener memoria, ¿no? Estos flashes de niños, nos acordamos algunas cosas, quizás algunas muy lindas y otras no tanto. ¿Cómo fue tu caso a partir de los 4 o 5 años, Nati? Bueno, yo tengo un recuerdo muy vivido, muy ¿Sí? claro, que claramente es producto, ¿no? de la situación que uno vive en su infancia, que se fue marcando por situaciones muy duras, muy difíciles, que claramente se anclaron en mis recuerdos y quedaron construyendo, ¿no? Lo que uno es hoy en día, porque uno es todo aquello que ha transitado en su vida, todo lo que ha vivido. Y tengo esos recuerdos de muy pequeña. Puntualmente el más fuerte en mi vida es a los 4 años, cuando pierdo a mi abuelo, Mm. que era quien me tenía cargo, quien me criaba. No tengo hacia atrás recuerdos de un vínculo maternal como tienen todas las criaturas, de Ujú. esa construcción de apego con su mamá. Y cuando yo lo pierdo a él, pierdo toda esa contención de los adultos que se le puede dar a una niña de 4 años. Y Totalmente. bueno, ahí empieza un cambio absoluto, donde uno empieza a transitar la vida ya desde prácticamente la supervivencia, de estar en la calle, Mm. de la solidaridad de la gente, de Bien. los otros niñitos del barrio, porque el barrio donde yo crecí, en Residencial San Roque, es un barrio muy humilde en Córdoba capital, un barrio donde, bueno, la calle, limpiar vidrio, juntar cartón, vender vidrio, era algo muy común en esa zona tan periférica, y crecí cerca de un basural, ese basural donde íbamos a buscar vidrios, latas, todo lo Ujú. que se podía vender a tan corta edad, y de ahí sacábamos, me acuerdo, unas monedas para comprar muchas veces un bollito de pan. Y bueno, cuando no se sacaba de la basura, porque también habían restos de alimentos que vos podías sacar de ahí y consumir. Con eso, con todo lo que Con eso, implica, ¿no? bueno, A tan corta edad. esto que vos nos contás y lo relatás con una naturalidad en donde para vos quizás era la vida de cualquier chico, ¿no? Esta situación, porque no conocías otra Sí, cosa, ¿sí? Quizás no, no. en la marginalidad y sobre todo cuando hablamos en la exposición de riesgos, que por ahí de tan chiquito uno no toma conciencia, ya después de grande la situación cambia. ¿Cómo es Sí, que, ya te o no? inmunizás, imagínate, estás inmunizada. Claro, totalmente, totalmente. Nati, a partir, o sea, fueron desde a partir de los 4 o 5 años, según contás, que sucede que perdés a tu abuelo, esta situación que obviamente te marca también desde tu infancia, ¿no? ¿Y cómo es que encontrás esta mujer en donde no solamente tiene más hijos, ¿no? Que termina adoptándote? ¿Cómo fue eso, Nati? Mira, yo no estaba escolarizada, Mm. punto número uno. Yo empecé el colegio de los 8 años en adelante, ya estaba muy cerquita de cumplir los 9, que eso también quiero agradecerlo porque mis docentes, mi directora, la dire del cole, Elena Ardiles, es para mí otra madre más en mi vida, y mis docentes también. Bien. Pero en esa etapa en que uno transita en la calle, yo sí recuerdo muy claro el día que me fueron a buscar, que A ver. fue la policía judicial, Sí. unos pibes jovencitos, una chica y un chico en un móvil, y yo andaba en la calle, donde era mi lugar, porque al no estar escolarizada no me podían ir a buscar a un colegio ni a Mm. ningún otro lado más que en la misma calle. Y mi madre llega a mí porque llega primero a mi hermano más chico, Ujú. en una situación también muy compleja, donde interviene la justicia y se empieza a buscar un hogar de acogida para nosotros. No estaba yo sola, éramos tres, había otra hermana más también, y bueno, en esta búsqueda de la justicia para poder encontrar un hogar el más acorde para nosotros, donde nos mantuvieran juntos, que eso era lo importante, que Claro. pudiéramos estar los tres. Llegamos a la vida de mi mamá en una tarde que no la voy a olvidar nunca. No era una tarde, era un mediodía, Sí. que no lo voy a olvidar jamás porque no me podían bajar del árbol.
Ay, no te puedo creer, no me podían bajar No, del árbol, mirá. yo era desconfiada Sí, y no me acercaba a extraños mm, y ellos para mí lo eran. Yo en claro. el barrio no me sentía con extraños, o sea, yo me sentía en mi lugar Ujú. donde había crecido, conocía a los vecinos, los otros chicos, mis primos, a todos los que estábamos en el barrio. Pero esta gente no, entonces yo no me quería bajar. Me acuerdo que tuvieron que ir a buscar en la casa de mi abuela, vivían también atrás mis tíos, y buscar para que alguien me convenciera de que yo me bajara de ese árbol. Bien, Y bueno, ahí es donde ellos me dicen de que me habían encontrado un hogar, que yo iba a tener una familia y que tenía que confiar en ellos. wow. Entonces, bueno, me bajé de ese arbolito, fui a la casa de mi abuelo a buscar las pocas pertenencias que tenía, me subieron en ese auto y me llevaron al lugar que me estaban esperando, que yo todavía no sabía, iba a ser mi hogar, iba a ser todo, pero que estaba lo más importante, que era mi madre. O sea, Nati, iba a tener algo una madre. importante, no estabas sola, estabas con tus hermanos. ¿Cómo era esa situación con ellos, no? Porque Yo era entre estaba los tres sola. todo o nada. No, no, yo estaba sola Ah, en esa estabas situación. sola. Bien, Sí, yo sí estaba sola, mi bien. hermana ya había sido ubicada, Ujú. quedaba mi hermano que estaba internado y yo Ok, estaba en la calle. O estamos sea, yo bien. sí Vos estabas estaba sola en solita. esa situación, Sí. entonces me tenían que rastrear y encontrarme dónde andaba. Por suerte no me desorientaba y siempre estaba en el barrio, o sea, Mm, siempre andaba dando vueltas muy cerquita, pese a que andaba sola. sí, Uno piensa en todas las cosas que pasan hoy en día sí. y agradece porque una criatura que estaba en esa situación sin adultos responsables alrededor, podría haber pasado cualquier cosa como vemos hoy Totalmente. en día. Los sentidos muy desarrollados tenías. Esto es como mecanismo de Sí, defensa, ¿no? sí, Quizás inconscientemente total. se da esta situación y a partir de ahí tu vida empezó a cambiar. Me imagino el hecho de adaptarte a una nueva Distinta. familia, a normas, a reglas, a no vender vidrio, a no buscar cartones. ¿Qué es lo que recordás, ¿no? De estos primeros comienzos, Natalia? No, fue hermoso. Mi mamá trabajó siempre de empleada doméstica y Mm, cuando a mí me llevan, mi mamá no estaba en la casa porque estaba trabajando. Entonces estaban mis hermanos que llegaban justo del colegio sí. y le indican a la policía judicial dónde estaba trabajando mi mamá, entonces a mí me llevan ahí. O Wow, sea, yo el claro. primer lugar en el que me bajo es donde mi mamá trabajaba, un matrimonio, una familia excelente que también les agradezco tanto porque le ayudaron muchísimo en todo a mi mamá para que ella pudiera acompañar este proceso y hacerse cargo de nosotros, Mm, duplicando su familia, pasando de 3 totalmente. hijos a 6. Sí. Un gran desafío para ella. Y yo recuerdo bajarme de ese auto y empezar a mirar como diciendo, ok, ¿y acá? ¿Y ahora qué ¿Quiénes son todos hacemos? estos humanos? Claro, y esta gente rara, ¿qué hace, no? ¿Y qué hago Ah, yo? ¿Qué hago yo? Nati, o sea, es una nueva versión de Natalia, luego de esa pequeña que andaba quizás en una infancia en donde ella transitaba sin mayores riesgos porque no conocía otra cosa. Hoy más grande te das cuenta a lo que estuviste expuesto, ¿no? sí, Con una edad, bueno, ya de adulta y demás. Comenzaste el cole. ¿Cómo fueron esos comienzos? Porque, bueno, decís que no fue terrible. en tiempo y forma como cualquier niño, ¿sí? No, Hablamos fue de esta situación que terrible. te miran raro, tus compañeros. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, que me miran raro, a mis hermanos le preguntaban que dónde estaba yo antes, que por qué no Claro, me habían mandado al colegio. sí. Fue todo un cambio para la familia de adaptarnos y mis hermanos desde el minuto cero, cuando me presentaban, cuando hablaban, siempre decían mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Mm. ¿Por qué tienen distinto apellido? Porque sí, le contestaban mis Ay, qué hermanos. lindo. Era Claro, muy gracioso, sí, pero realmente fue un trabajo muy duro desde la institución educativa porque tenían que reinsertarme en una vida escolar, la cual yo la había visto siempre desde afuera, porque sí. yo sí iba y me paraba a la salida del colegio y miraba a los nenes que estaban ahí con sus mochilitas, con sus mamás que los llevaban, que los Era iban como a una buscar. vidriera, vos relatás eso, ¿no? Era una Era vidriera, una del otro lado. vidriera. Y yo ahí, tiki, Claro, agarradita de las rejas, mirando, anhelando estar de ese otro lado, o sea, queriendo tener esa mochilita, los útiles, sí. correr en ese patio con otros compañeros y jugar. Y lo veía también en las familias, cuando me paraba en las ventanitas de las viviendas y veía a la familia adentro y yo estaba afuera. Yo Claro. estaba del otro lado y yo decía, yo quiero estar ahí adentro. Mm, Y bueno, cuando esto se da, por supuesto que costó, porque y sí. andar a encerrar a un bicho que anduvo en la calle tantos años, Sí. andar a Claro. sentarlo a la mesa,
que tenga el hábito de comer con cubiertos. Sí, A mí mi mamá me enseñó tanto y con tanta paciencia los modales sí, necesarios, que no me cortara el pelo. Mi mamá me ponía un vestidito y yo iba, me ponía un short, una remera, salía a indiar al barrio, claro. vivía arriba de los techos, Sí. no dejaba jardín de ningún vecino en pie. Era una No cosa dejaba que, jardín en pie, o sea, no, eras, no, claro, o sea, tu perdona a mi esencia, vecino. esencia era otra, ¿no? Y te tenías que amoldar a algo muy difícil. Si bien era Sí, quizás lo que anhelabas, pero tampoco querías perder esa esencia que sí. tenías que ir por todos lados, sin importarte absolutamente nada. Ahora hay reglas, ahora hay valores. Y esto es muy importante. ¿La adolescencia cómo fue, Natalia, en ese sentido? No, fue preciosa porque, bueno, yo estuve rodeada de mis hermanos más grandes, Sí, entonces en este educar uno se va educando también viendo a su hermano, o sea, uno mira claro. para Su arriba y ve a su ejemplo. hermano mayor, tiene la contención, mi vieja que fue extremadamente presente y estricta también, porque eso lo voy a decir, Ujú. mi vieja siempre fue una persona muy estricta, de Mm. valores muy fuertes, que nos los inculcó a nosotros y que los tenemos hoy en día. O sea, gracias a Dios, nosotros somos 6 hermanos, personas honestas, laburantes, pero fue porque ella nos enseñó desde ese lugar y lo primero, los valores, siempre Mm. tuvo eso con nosotros y cuando nos quisimos hacer los rebeldes, mira, la vida afuera es mucho más rebelde con vos y te va a golpear. Y yo Claro. que ya lo sabía de que la vida afuera era mucho más Sí. rebelde, me súper esforcé, me esforcé estudiando Mm. para llevarle a mi vieja buenas notas, que yo se sintiera orgullosa Era de como que ese esfuerzo que una hacía. devolución a todo lo que se había animado a hacer, que por ahí vos ni siquiera Sí, tomabas sí. dimensión de todo esto. Y Lo al... veía, sí lo veía en su cansancio. Mi mamá Mm, se iba antes que amaneciera y volvía ya de noche a mi casa claro, y venía cargada con ropa que ella lavaba en mi casa de un geriátrico, entonces sí. lavábamos sábanas, lavábamos toallones, se seguía trabajando aún cuando ella ya había llegado al hogar y todos ahí al lado del, yo digo el tunga, 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 que es el Sí. lavarropa paleta. Claro, Entonces estaba claro. chiquito, El entonces semi, ¿no? El lavar. semiautomático que decía. Sí, Claro, claro. estrujar, el coiner para Claro, por centrifugar, supuesto. colgar todo, levantarse muy temprano, planchar, llevarse las cosas. O sea, mi vieja realmente nos enseñó desde el esfuerzo, desde ese lugar, desde el mérito, con el sacrificio. Y siempre fue una persona muy orgullosa. Ella decía, yo tengo 2 manos, puedo trabajar y me voy a hacer cargo de mis 6 hijos. Mm, Y así nos educó, o sea, se tienen que esforzar, no tienen que andar pidiendo. Y yo que venía de la calle, que a mí la gente que me totalmente. daba comida, que me daba ropa, ella nos enseñó que no, uno se arregla en su casa con lo que tiene y si había un zapallito y 2 huevos, se cocinaba eso y comíamos los 6. Y bueno, Era, y eso era tomaba mate. potenciar lo que había. Nati, Sí, ¿tenés hijos? 2 niños preciosos, Sí. Bianca y Joaquín, ¿De qué ya edades? ¿Edades? son mis adolescentes, 12 y Adolescentes. 14. Nati, tus niños a los 4 o 5 años, ¿te veías representada en un momento muy quizás complejo en tu vida? ¿Los veías a ellos y te veías a vos? Mira, yo los veía a ellos y me sentía feliz Mm. de haber podido superar lo que Revertir uno eso, ¿no? hereda, lo que uno hereda en su vida, romper esa herencia y decir, a ver, me tocaron estas situaciones, tuve una oportunidad en mi vida, abracé esa oportunidad con todo mi corazón y desde ese lugar construí la vida que yo quería tener, Ujú. la familia que quería tener con mucho esfuerzo, poderle dar a mis hijos absolutamente todo lo que puedo, Mm, todo lo que ellos necesitan, no excesos porque eso no lo tengo mm. en mi educación, entonces eso no está, ellos Sí, tienen su muda de ropa para salir y la tienen que cuidar, tienen sus claro. zapatillas que son para salir y la tienen que cuidar, Mm. después tienen la ropa de diario, como nos crió mi vieja, o sea, y Totalmente. uno Valores que traslada se eso llevan, para que ¿no? Es ellos un sepan. legado. Totalmente, se cocina lo que se cocina, se come lo que hay, y si no le gustó, no comerá porque nada le pasará. Pero Bien, elegir no porque no es un restaurante. Entonces, bien. uno lleva eso también, Sí, y en la adolescencia que por ahí es tan difícil, mis hijos lo tienen tan incorporado, por sí, supuesto que ellos después conocieron mi historia, sí. supieron muchas cosas que hacen que hoy ellos comprendan por qué su mamá es de esa forma y aun cuando pudiera comprarle 3 pares de zapatillas, no lo hace. Le dice, no, si vos tenés una, la vas a usar y cuando te hagan falta te compro otra. Nati, cuando hablamos, yo me imagino mientras te escuchamos, ¿no?
Algo que se te pone en la cabeza y vas directo a eso. El cómo, no sé, pero tarde o temprano vas a lograr tu cometido. ¿Cómo es que te inicias en la política, no? Porque conociendo esto que vos estás mencionando de tu vida, de tus desafíos y situaciones que por ahí no es el común de la gente que llega a estos puntos, ¿cómo fue esta decisión? ¿Cómo surge? Bueno, ahí vamos a ese cómo que decís vos. Para mí el cómo es con muchísima constancia, Sí, esfuerzo, sí, sacrificios y sobre todo valores. bien. Uno tiene que tener eso para poder afrontar cualquier situación que se te presente en la vida, Mm. porque no es llegar al objetivo y que vale todo. No, no vale todo, porque acá el fin no justifica los medios que uno use. Si uno tiene valores, va a llegar a ese mismo fin por el camino correcto sin generarle ningún daño a nadie. Y la política tiene mucha carencia de eso, muchísima carencia. Y cuando me vengo a vivir a Nizacate, que lo elijo como mi lugar en el mundo, es la primera vez que yo elijo dónde quiero vivir. Sí. Es la primera vez que a mí me toca elegir en la vida, me esforcé mucho para poder elegir dónde poner mi hogar, dónde levantar esas paredes, dónde construir lo que yo quería tener, que era una familia, mis hijos, en una planificación donde yo sabía cuántos hijos iba a tener, cuándo los iba a tener, Wow. todo ese esfuerzo que Sí. uno pone en pos de no generarle al futuro a sus hijos un sufrimiento que uno ya los pasó. Ujú. Entonces, desde ese lugar, cuando empiezo a involucrarme en mi comunidad, empiezo a ver la situación que se daba, las carencias que teníamos, y yo no comprendía por qué sucedía eso en una localidad de gente tan laburante, donde yo veía que a la mañana salíamos todos a laburar, volvíamos a la tarde, nos esforzábamos por tener nuestra casita, nos esforzábamos por todo, y la localidad no crecía. Sin embargo, había un montón de situaciones que no eran congruentes con eso. Exacto, y ahí es donde me empiezo a involucrar, empiezo a participar desde la parte social, ya lo tengo instaurado conmigo, así como a mí me ayudaron, yo hoy ayudo también, porque la vida se trata de eso, de aquel que te tiende una mano, quizás yo no me lo vuelva a cruzar a ese alguien que a mí me ayudó, pero hay muchas personas que sí necesitan y uno lo puede devolver desde ahí, ni hablar mi madre, ¿no? Mi Claro. madre que nos dio absolutamente todo y si mi madre pudo darnos todo eso, no vamos a poder nosotros, aunque sea a una persona, mejorarle la vida, sí, sí podemos hacerlo. Y de ahí surge esto y de ahí surge el involucrarme. No era mi intención hacerlo desde el lugar de la política bajo ningún punto de vista, porque yo no tengo militancia, Mm. nunca participé en un centro estudiantil. En mi casa no se hablaba de política, en mi casa se hablaba de trabajo, de esfuerzo. La política era algo que sucedía y que nos adaptábamos a lo que pasara. Si cambiaban los gobiernos, nos han tocado épocas de crisis, hemos visto en el noticiero las situaciones, pero mi vieja jamás habló de política con nosotros, sí nos habló siempre de valores. Y Bien. si juzgaba a un político, mi mamá lo juzgaba desde los valores, no lo juzgaba desde otro lugar. Claro. No de gestión, Entonces, sino desde los valores y bueno, y lo por que supuesto transmitía, que ¿no? sí. Sí, sí, y nunca ese asistencialismo, ese estar buscando, che, me dan Mm. una ventaja. Crecimos y nos educamos dentro del sistema público. Yo fui a una institución municipal en la primaria, fui a un colegio público en el secundario, conozco perfecto cómo es la educación pública, inicié mis estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, sé muy bien el sacrificio que se hace. Yo laburaba y estudiaba, o sea, iba al turno noche de la Universidad Nacional de Córdoba, me encontraba con gente laburante, con estudiantes que se esforzaban mucho. Entonces, cuando uno ve todo eso y comprende, porque lo ha vivido, no te lo van a venir a contar. Entonces, a mí Nati, no me lo vienen a contar. Nati, ¿viste cuando hablamos de no se queje si no se queja, ¿no? O sea, me quejo pero no acciono. Evidentemente no fue tu caso, ¿sí? O sea, No, veo no, una no, situación y a ver qué hay que hacer, ¿no? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo, totalmente. cómo generamos? Cuando hablamos desde ese lugar, ¿cuál es tu propósito o qué es el propósito para vos? Mira, el propósito fundamental en mi vida desde mi lugar personal es la realización de mis hijos en lo que ellos sueñen. Soy responsable de 2 vidas que Mm. traje a este mundo y con la responsabilidad que tengo y el amor garantizarles desde todos los lugares que yo pueda, que sus entornos, que todo lo que los rodea esté en las condiciones para que ellos tengan oportunidades, tanto a nivel país, a nivel provincia, a nivel municipio.
Y claramente, como te dije antes, nunca me imaginé que lo iba a hacer desde este lugar que me toca hoy. Ujú. Pero claramente el desafío estaba y hacía falta alguien en Anisacate que se animara, que no tuviera miedo. No es fácil meterte en un feudo de 30 años. Claro. Nosotros sacamos a un intendente que había estado 30 años gobernando Anisacate, que lo había moldeado como él había deseado y no como la población quería. Entonces, cuando vos te encontrás con eso, es una hoja en blanco para trabajar. Y yo no fui a sentarme con otros políticos a preguntarles qué se podía hacer. Fui a buscar cada uno de los vecinos, caminé a Nizacate completo 4 veces, me paré frente a la vereda de cada vecino, hablé con ellos, los escuché, les pregunté, hice un diagnóstico, Claro. porque quería saber realmente qué quería Nizacate. Y con ese diagnóstico fue que salimos a analizar esos problemas, a generar posibilidades de crecimiento, de solución, y aquello que no se podía porque no se iba a poder, decirle a los vecinos, miren, esto que planteamos no se va a poder hacer, pero todo esto sí. Bien. Y con esa claridad fue que la gente confió y que dijo, mira, no tiene experiencia política, nunca estuvo en un cargo público, no tiene ningún tipo de contacto, es una laburante, me veían laburando en Banco Córdoba, mis vecinos sabían quién era yo y apostaron a eso y acá estamos hoy, Ahí está. 26 meses después, 27 ya. Increíble. Nati, cuando te dicen, no, esto no se puede hacer, ¿vos qué decís? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. De hecho, cuando voy a las elecciones, nuestra lista se llamaba Juntos Podemos Anisacate, Bien. ¿Qué le porque juntos decís, podemos, y qué, soy una convencida. qué le decís a esa adolescente de 15 años que se llama Natalia Contini hoy? ¿Qué consejo le darías? Primero le agradezco a esa Natalia de 15 años que tuvo la capacidad de permitir que la abrazaran, la cuidaran, la contuvieran, la formaran, de haberme grabado todos esos valores que mi madre nos inculcó. Agradezco que nos cuidó, porque con todo lo que pasa hoy en día, que nosotros vemos, se nos estruja el corazón, porque realmente se nos estruja el corazón, y tenemos que agradecer haber tenido, en mi caso, esa madre que nos cuidaba, que no nos dejaba salir, que nos controlaba, que no te pones esa pollera, que no te pones esa remerita, que así no vas a salir. Imagínate, tenía 3 hijas mujeres, Totalmente. seguiditas. Sí. Nosotros con mis hermanas nos llevamos en escalerita, 2 años me llevo yo con la más chica, 4 con la más grande, salíamos las 3 juntas, nos cuidábamos, teníamos un control muy estricto Y así, y y así, agradezco haberlo respetado, y porque mi así madre sí, podría haber puesto los límites sin y embargo. podríamos nosotros no haberlo respetado y lo hicimos. Entonces le agradezco desde ese lugar porque realmente fue lo que permitió que hoy sea la mujer que soy. Nati, y nosotros te agradecemos. La verdad que es una historia que quizás marca la de algunos, quizás con esto que vos contaste empieza a haber un incentivo, una motivación, el por qué yo no, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para empezar, al menos con poquito, con lo poquito que tengas? Nunca estamos a la altura, nunca están el 10%, el 100% de las condiciones que nos gustaría para iniciar algo. Sin embargo, como vos decís, se puede con equivocaciones, pero es un proceso. Natalia, agradecerte. Y cambiar ahí, Sí, mira, hay que cambiar el por qué por sí. el para El qué. para qué. ¿Para qué me pasa El esto? ¿Para aprendizaje. ¿Qué me qué? deja esto, no? Y decir, bueno, yo de esto voy a tomar, aún en la situación más compleja, lo bueno que tiene y voy a descartar todo lo malo que tenga para no llevármelo conmigo y repetirlo. Creo que no nos condiciona ni el origen ni nada. Lo único que nos condiciona somos nosotros mismos y podemos salir de la situación siempre que lo querramos hacer y que nos esforcemos, eso sí, te lo aseguro. Totalmente. Sin esfuerzo no hay resultado positivo. Natalia, bueno, agradecerte por este momento, por esta historia que nos has compartido. Seguramente en otro momento hablaremos un poquito de Anisacate, de las distintas actividades que Sí, están realizando, que me parece que también tiene que ver con lo que sucede en nuestro valle, ¿no? Porque estamos hablando de la provincia y demás. Pero me pareció interesante que la gente también conociera tu historia, ¿sí? Y a veces por ahí entender por qué las cosas se dan de una manera o se dan de otra. Así que desde acá, muchísimas gracias, Natalia. muchísimas gracias a ustedes. Son bienvenidos a Nisacate cuando ustedes lo deseen. Y ya cuando yo ande por allá, que me encanta, les voy a Claro, mandar un mensajito que estoy ahí. listo. Y coordinamos acá y el matecito lo tomas con nosotros. ¿Qué te parece?
Totalmente, Ahí te está. compartimos el mate. Ahí está. Un Natalia, abrazo muchísimas grande. gracias. Cariños a la gente de Anisacate. Gracias. Ahí está. Natalia Contini, intendente de esta localidad que mencionamos, Anisacate, y por supuesto todo lo que hace a una historia con